buenas tardes. Solamente comprobar si estamos conectados ya al YouTube del Ayuntamiento para comenzar la charla que hemos organizado desde la Unidad de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño, y hemos invitado a compartir con nosotros este encuentro a Fernando Valladares. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado y premio internacional en Canadá de 1994. En la actualidad es profesor de investigación en el CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Ciencias Naturales. Además, es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y durante 8 años ha sido presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Ha publicado numerosos trabajos científicos e impartido conferencias y cursos en más de 25 universidades y centros de investigación de todo el mundo. Pero si queréis conocer su amplio currículum, podéis visitar su página web, donde encontraréis toda la información. Y sin más, le doy paso a Fernando para que nos comente, y luego le haremos unas preguntas también desde el chat de este canal de YouTube. Muchas gracias, Fernando, por tu asistencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Manuel, por esta presentación, y daros a todos las felicitaciones por la iniciativa. Y creo que no pueden venir en un día más apropiado como hoy, que es el Día, como sabéis, Internacional del Medio Ambiente, un día en el que tenemos que reflexionar profundamente en nuestra relación con el medio que nos rodea, y lo podemos ver en el sentido más positivo por la cantidad de beneficios que podemos obtener de este medio ambiente cuando está bien conservado. También es para mí me hace especial ilusión hoy contribuir a esta iniciativa que Logroño está impulsando con el desarrollo de un corredor verde, de una zona verde, de un escudo verde. Esta idea de lo verde es tan intuitiva como importante, y tiene que ver con simplemente el pigmento de la clorofila, que está demostrado que a los seres humanos nos emociona y nos hace sentir bien. Y como sabéis, esta clorofila es la base de la vida en la Tierra, es la molécula por excelencia que ha hecho posible que la energía del Sol se convierta en energía que los demás seres vivos podemos incorporar. Y esta idea de lo verde encapsula precisamente esa noción de ecosistemas funcionales. De poco nos sirve una colección de plantas y animales que no funcionen. La idea de lo verde precisamente quiere traer la función fotosintética y seguramente muchas otras funciones que van asociadas. Permitidme recordar que más de la mitad de la población humana estamos viviendo en ciudades, y la tendencia es que en unas pocas décadas del orden del 80% de las personas vivirán en ciudades. ¿Esto qué significa? Pues que el medio ambiente para la mayoría de la humanidad ya es, y cada vez más, el medio ambiente de las ciudades. No existe una cosa que podamos decir el medio ambiente externo y el medio ambiente de las ciudades. Están muy conectados. En relación a la situación de pandemia que nos preocupa a todos, dejadme poner otro dato particularmente interesante sobre la salud de las personas, la salud de las ciudades y la pandemia. Pensemos que las personas, hay un resultado científico muy contundente, muy sólido en Estados Unidos, que ha mostrado que los condados que tenían unas atmósferas ligeramente más limpias, el riesgo de mortandad por coronavirus bajaba del orden de un 15%. Pongamos un poco en perspectiva. Fijaros, simplemente un microgramo de las partículas denominadas 2,5, que son unas partículas que tienen de diámetro aerodinámico 2,5 micras. Bueno, pues apenas un microgramo de estas partículas menos por metro cúbico disminuye la mortandad por coronavirus, ahora demostrado fehacientemente, del orden de un 15%. Fijaros qué importante es tener las atmósferas ligeramente más limpias. No solo estoy hablando por supuesto, de lo beneficioso en general que sería tener una atmósfera menos contaminada para todos los contaminantes y demás, pero solo para este pequeño dato, fijaros el impacto tan directo. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar que el haber estado respirando durante años una atmósfera con partículas de 2,5, con un microgramo más, que es prácticamente nada en un metro cúbico, iba a aumentar un 15% el riesgo de que las personas murieran
por el coronavirus. La naturaleza, una naturaleza bien conservada, un medio ambiente saludable, nos da muchas funciones, más funciones de las que a veces somos conscientes. Y esto es una de las reivindicaciones que los ecólogos y los científicos queremos hacer, porque muchas veces si no somos conscientes no le ponemos precio, no le ponemos valor, no somos precisamente capaces de tomar decisiones. Y ahora estamos en una situación de gran desafío para no caer en la situación, en las circunstancias que nos trajeron en buena medida a donde estamos, ¿no? Con la pandemia, y sabéis que ya arrancamos con una situación de emergencia climática. Quiere decir que tenemos al medio ambiente por varios sitios muy afectado, ¿no? Y en un estado de recuperación difícil. Así que quería repasar muy brevemente con vosotros 4 funciones, ya que mi énfasis hoy, ya que hemos hablado de la verde y la clorofila, 4 funciones que cumple la biodiversidad urbana, ya que nos centramos un poco en el ejemplo de Logroño y de este proyecto tan interesante. Seguro que hay más funciones. Yo voy a mencionaros 4 que me parecen importantes y sobre todo que recogen, como veréis, un abanico de cosas bien diferentes. Por un lado, la biodiversidad urbana, que puede empezar a visualizarse por una diversidad de árboles, por unos árboles en las zonas verdes, en los paseos, que están en buen estado, que sean variados, especies caducifolias, especies perennifolias, una riqueza. Esta biodiversidad se ha demostrado en muchas ciudades a lo largo de muchas décadas que mejora la calidad del aire. Y si antes hablábamos del efecto tan radical, que pequeñas disminuciones de contaminantes atmosféricos tienen un efecto muy significativo en el riesgo de mortandad por coronavirus, no hace falta que insista en la importancia de esa función de la biodiversidad urbana, de mejorar la calidad del aire. Otra función que tiene es la de amortiguar los eventos climáticos. Se ha demostrado en muchos parques urbanos, tanto en Londres como en Estados Unidos, como en el propio Parque del Retiro de Madrid, estudios muy fehacientes que el área de influencia de esos parques es muy extenso. Se extiende muchos metros, centenares y a veces casi 1.500 metros a la redonda del espacio propiamente verde, en el cual, lógicamente, las condiciones de amortiguación de los extremos climáticos, sobre todo de las olas de calor muy intensas, pues son más palpables. Pero todavía casas que están a 1 kilómetro del Parque del Retiro o del Central Park de Londres se benefician de esa amortiguación de extremos térmicos que sería inviable para un ayuntamiento hacerlo de manera artificial. Esa sería la segunda función. Una tercera función está cada vez más demostrado la salud emocional de las personas. De hecho, hay programas que cada vez se apoyan más en sacar a la gente a pasear, sacar a la gente a que esté en contacto con una zona verde, con una avenida bien diseñada, con una buena arboleda. Eso baja los niveles de estrés, de ansiedad y un montón de procesos bioquímicos ligeros. Por supuesto, no va a curar enfermedades muy graves, pero este cúmulo que normalmente acaba teniendo en algún momento el ingrediente del estrés y la ansiedad se ve profundamente aliviado por un medio ambiente más verde y por una biodiversidad más presente y mejor conservada en las ciudades, que es, como decíamos al principio, donde vive la mayor parte de la gente. Y la cuarta función que he querido traeros aquí hoy es la de conexión. Pensamos que hemos vivido un periodo en el que las ciudades han vivido un poco de espaldas al medio rural y había como 2 medios, el medio rural y el medio urbano, una especie de relación de amor y odio, unos contactos de conveniencia, de intercambio de funciones o de productos, pero en realidad no ha habido una auténtica convivencia. En las últimas décadas, sobre todo en la última década, ha surgido un concepto que se denomina infraestructura verde, que no es casualidad el color, y para muchos es un oxímoron, porque parece una contradicción que lo verde tenga además la palabra infraestructura en ello. Bien, es comprender que ya hay una serie de infraestructuras, indudablemente en una ciudad hay muchas de ellas, pero incluso en la matriz del territorio hay un montón de infraestructuras, carreteras, polígonos, cables de la luz, gaseoductos, y hay que sacarle el mayor partido ecológico, ambiental, a esas infraestructuras que existen. Y una de las formas que mejor funciona para rentabilizar el funcionamiento de la naturaleza es precisamente conectando la biodiversidad de las ciudades con la matriz circundante. Se demuestra como muchas funciones que nos pueden parecer
casi anecdóticas de polinización, por ejemplo, se ven fortalecidas tremendamente por la biodiversidad urbana. De tal forma que las comunidades de polinizadores, por seguir con este ejemplo, si no ven interrumpidas las poblaciones de las plantas que ellos emplean habitualmente, pueden extenderse y pueden cumplir una función más general y más sostenida a lo largo de la estación de crecimiento de las plantas. Esto es un ejemplo, pero en realidad esta función de conexión de los espacios verdes, como digo, de la infraestructura más verde que pueda tener una ciudad con la matriz del territorio, favorece los espacios protegidos que pueden estar a centenares de kilómetros, porque al final esa red de corredores, de conductos, de lo que se denomina en inglés stepping stones, que serían como pequeñas piedritas de las que uno podría ir saltando y saltando y saltando, que no todos los animales, no todas las plantas se beneficiarían, pero que indudablemente permite mejorar mucho la funcionalidad. Permite sacarle, como digo, más rendimiento, incluso a los espacios protegidos o espacios naturales que pueden estar a decenas o centenas de kilómetros de una gran ciudad. Y esto se aplica, por supuesto, a una ciudad de tamaño medio, donde todo resulta normalmente más fácil. Quiere decirse que los desafíos son más difíciles para una ciudad grande, una ciudad con mucha infraestructura de la que podemos llamar gris o marrón, esa infraestructura que tiene difícil arreglo ambiental. Pero ciudades más pequeñas, la relación superficie con el efecto borde es muy favorable, de tal forma que enseguida hay conexiones que catalizan el contacto de la flora, la fauna y algunos procesos, no todos, pero muchos procesos naturales de renovación del agua, de renovación del aire y de atenuación de eventos climáticos y atenuación de contaminación. Para mí estos serían cuatro ejemplos de lo importante que es la biodiversidad urbana, que no es una cosa, digamos, solamente cultural y estética, que también lo es, que no solo es una cuestión moral o que nos puede parecer atractivo o que puede tener que ver con la arquitectura de la ciudad, que también, por supuesto, pero que tiene una función en la salud directa de las personas mucho más importante de lo que a veces pensamos. Y por eso recuerdo, en el caso de la pandemia, cómo de directo puede afectar que tengamos en una ciudad más árboles en cuanto a nuestra vulnerabilidad, en este caso a una enfermedad que, como sabéis, tiene una fuerte afección en el sistema respiratorio a través de las neumonías. No sé cómo vamos de tiempo, qué teníais pensado, si queréis puedo desarrollar alguna idea más en este entorno de las pandemias o si queréis lo enfocamos o enfoco mi conversación hacia algunos de los proyectos o ideas que tenéis en Logroño, como veáis. José Manuel, estoy en tus brazos. Bien, si quieres te vamos preguntando porque también hay temas que lógicamente los que ya te conocemos y hemos visto alguna de tus charlas y hemos coincidido, como por ejemplo en la Univerde de Córdoba del año pasado, nos hemos quedado con algunas ideas de las tuyas. Bien, el tema de la celebración que tenemos hoy del Día del Mundial del Medio Ambiente ha coincidido casi con esta puesta en marcha que has comentado tú también del escudo verde en Logroño, ¿no? Este plan precisamente lo que busca es eso, es potenciar la biodiversidad urbana. Por si alguno de los espectadores no lo conoce, voy a mencionar solo las primeras medidas que conlleva y que se trata de plantar más árboles con especies mejor adaptadas al clima y a la región, reducir las siegas de ese césped que yo llamo de campo de golf, que no hace falta segarlo y tenerlo tan perfecto, más eficiencia en el uso del agua de riego, destinar más recursos humanos a la llamada economía verde, eliminar en el tratamiento de los jardines los productos químicos nocivos y, en definitiva, favorecer la biodiversidad en el entorno urbano, como has comentado, ¿no? Y después de que ya he hablado de mi libro, ahora te preguntaría, Fernando, que ya lo has comentado, que la mayoría de la población vamos a vivir en el entorno urbano y entonces ¿hasta qué punto pueden dar de sí en cuanto a la conservación y el aumento de la biodiversidad la importancia de las ciudades, ¿no? ¿Hay algún ejemplo significativo que se hayan realizado estudios en este sentido que puedan servir a otras ciudades? Sí, casi diríamos que cada ciudad tiene su encanto y su idiosincrasia, ¿no? Pero hay ejemplos muy reveladores. Tendríamos que pensar, para que sirvieran para el caso de Logroño, tendríamos que pensar en
en ciudades de un clima, empezando por ahí, de un clima similar. Por ejemplo, Vitoria, que lo tenéis muy cerca, es un ejemplo estupendo de una ciudad que se pone como modelo en Europa, con su corredor verde, con un anillo muy bien estructurado, que ha puesto en valor los mejores aspectos de la propia arquitectura de la ciudad y que ha permitido pues, maximizar las funciones ecosistémicas de estas infraestructuras que estábamos mencionando, que tienen una función de conexión. Así que yo animo al que no conozca Vitoria que se dé un paseo, o si no, por lo menos que consulte el plan, la visión, que de verdad que es para estar orgullosos, porque en España tenemos algunas ciudades que han hecho esfuerzos puntuales. Tenemos el caso de Barcelona, que también ha tenido un programa muy desarrollado de medio ambiente. Tiene una situación también muy particular. Cada ciudad tiene sus características. Tiene el Parque de Collserola, que eso le permite tener un parque casi natural. Es muy natural, no sé si lo conocéis, pero el Parque de Collserola, al cabo de 10 minutos de caminar por allí, te puedes encontrar un jabalí y estás apenas a media hora o 20 minutos del centro de Barcelona. Esto le confiere unas características muy particulares. Barcelona, sin embargo, tiene unos problemas de contaminación por aerosoles que se combinan con las condiciones de ozono locales, por la presencia, por la proximidad al mar y por las condiciones climáticas de la propia ciudad y esa humedad tan intensa, que requieren pues, un tratamiento diferente. Han hecho una gran apuesta por el ciclismo, por el transporte más amistoso, que va todo de la mano. Mucha gente pensará, ¿qué tiene que ver una bicicleta con el medio ambiente? Pues no solo que los ecologistas y los perroflautas, si me permitís llamarlos así, van en bicicleta al trabajo y a todos los sitios, sino que realmente los medios de transporte, la movilidad para una ciudad es uno de los desafíos principales. Pensemos que una buena parte, varía de ciudad en ciudad, pero una buena parte de las emisiones, en muchos casos más de la mitad de las emisiones, tienen que ver con la movilidad directamente. Entonces, las emisiones de gases con efecto invernadero son un problema tanto local como global, local por la contaminación y global por el cambio climático, y la movilidad a través de carriles bici, incluso en ciudades como la de Madrid, por ejemplo, que tiene unos grandes desniveles. Yo empecé a ir en bicicleta en Madrid cuando no había bicicletas eléctricas y debo confesar que era difícil subir la calle de Atocha y luego bajar y subir y bajar. Pero ciudades planas como Sevilla, Valencia o Barcelona son muy agradecidas por la bicicleta y en cualquier caso ya hay bicicletas eléctricas que le ayudan a uno a pedalear. La bicicleta es un ejemplo paradigmático de un win-win, que diríamos en inglés, de un ganar-ganar, ¿no? De todos ganan. Gana el medio ambiente, gana la salud de las personas y gana la cordialidad y la tranquilidad. El riesgo de accidentes baja y al final se hace una ciudad más humana en el mejor de los sentidos, en el más completo. Así que cojamos ejemplos de cada ciudad para estimular y desarrollar la propia idiosincrasia que tendría Logroño, porque cada ciudad tiene que poner en valor pues, sus características geográficas, su arquitectura y combinarla con el entorno natural en el que está metido para sacar el mayor valor posible, ¿no? Y eso debemos verlo no como un gasto. Para mí, uno de los grandes desafíos estos días con la pandemia es que dejemos de ver el medio ambiente como un gasto. El medio ambiente no es ningún gasto. El medio ambiente es la mejor inversión que podemos hacer. Es la mejor inversión en nuestra propia salud, es la mejor inversión en general en la salud de los ecosistemas y al final es una inversión que tiene un periodo de retorno sorprendentemente corto. Hay gente que piensa que un proyecto de reforestación, de restauración vegetal, tiene un periodo de retorno de muchos años. Pues no, realmente si empezamos a incluir esas funciones que se recuperan, que antes mencionábamos, tiene un periodo de retorno sorprendentemente corto. Y no tenemos más que, por ejemplo, pensar en las aseguradoras, que sabéis que viven del riesgo y de calcular finamente cuál es el riesgo de que algo no funcione, y por eso así cobran la póliza de seguros, pues cuando el medio ambiente en torno a unas infraestructuras está mejor balanceado, el riesgo de avenidas, los eventos extremos climáticos, incluso la salud de las personas, la movilidad está bien integrada, las pólizas de seguros de esa zona, podría aplicarse seguro a un alto número de pólizas de seguros de distintas actividades y personales que pudieran tener en el ámbito de Logroño, pues se ven beneficiadas. Quiere decir que el retorno, incluso económico, no hay que esperar tanto para tenerlo.
Para mí el desafío ahora es que seamos valientes y que demos prioridad a la salud en el sentido más amplio. Quiero hacer eco también del programa de las Naciones Unidas, de One Health, que se llama así, Una Salud. Es un programa que no distingue la salud de las personas y la salud de los animales y plantas, porque es en realidad una interacción mucho más estrecha de lo que pensamos. Y no es un tema, digamos, espiritual o filosófico, es un tema avalado por científicos y os animo, si queréis, a que visitéis las Naciones Unidas, el programa de Una Salud, One Health, y veréis que precisamente se hablan estos términos de cómo la salud de las personas se beneficia directa e indirectamente mucho de la salud de los ecosistemas. Así que no hay mejor inversión. Y en este momento yo me gustaría, especialmente en el Día del Medio Ambiente, que fuéramos todos valientes y que fuéramos capaces de anteponer el medio ambiente, la salud, a la economía. Nos preocupa ahora muchísimo la economía, el resurgimiento económico, y debemos reconocer, creo que todo el mundo puede comprender, que la manera en la que hemos desarrollado nuestro sistema socioeconómico en buena medida es lo que nos ha traído aquí, ¿no? Y las ciudades representan un poco la parte, si queréis, más extrema de este modelo socioeconómico, menos sostenible, pero también son donde hay quizá más margen de mejora y donde tenemos que poner nuestra ilusión, aunque solo sea porque vivimos la inmensa mayoría o ya cada vez más gente de la población humana en este entorno, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Como siempre, impresionante. Animo a los que nos están viendo a través del chat del ayuntamiento, a través de YouTube, para que hagan preguntas y luego al final de la entrevista podamos contestar, o bien Fernando, o bien si se trata de una cuestión más local, pues pueda contestar yo. Te quería preguntar, ¿qué resistencias encuentras en las administraciones para llevar a cabo esta reforma, el convencerles de la pérdida de biodiversidad y la importancia? En la sociedad en general y sobre todo en las administraciones, ¿encuentras resistencias? Bueno, digamos que en la sociedad general yo no diría que hay una resistencia, pero quizá no hay un convencimiento. Creo que falta un poco que la sociedad comprenda la importancia real que tiene la biodiversidad. Creo que nadie se va a resistir, pero tampoco nadie se va a mostrar muy entusiasta con la biodiversidad. Quiero decir que cuando hay problemas de pagar la factura a fin de mes, la gente tiene otras prioridades y la biodiversidad, pues sí puede ser que venga, ¿no? Entonces, más que una resistencia, es como un no conocer completamente el calado de proteger, de conservar la biodiversidad y mejorar la salud de los ecosistemas. En cuanto a los gestores, en realidad, ahí podemos decir que hay como dos grandes grupos de gestores. Están los gestores más locales, que tienen una conexión muy directa con su terreno, como puede ser el caso de Logroño, ¿no? Donde tenéis unas circunstancias, tenéis una población, tenéis unos condicionantes, y eso es un modo de gestión. Luego están los gestores que tienen una capacidad de gobernanza más global, y sabemos que tenemos problemas ambientales de esa escala, de la escala global. Tenemos el cambio climático que hemos hablado, tenemos las cumbres del clima, la pasada que se celebró en Madrid en diciembre, tenemos la situación de emergencia climática, en la que no olvidemos que así es como entramos en la pandemia, y tenemos la pandemia, ¿no? Son situaciones globales. Realmente, de lo que estamos mal es de gobernanza, pero sobre todo de gobernanza global. Si os dais cuenta, lo que se está evidenciando en estos meses, por desgracia, es que ante una situación de crisis, de tensión social, de fuertes problemas, se está perdiendo la capacidad de tomar decisiones colectivas, ¿no? Porque es difícil, siempre lo es. Entonces, cuando las decisiones colectivas se hacen todavía más difíciles por unas circunstancias extraordinarias, tenemos tendencia a mirarnos el ombligo. Esto es muy natural, no lo digo como una crítica, ni pienso que nadie esté haciendo algo especialmente maligno, es muy humano y muy natural. Lo que pasa es que tenemos, creo, relativamente poco tiempo para dejar de mirarnos el ombligo. Creo que tenemos que ser valientes y decir, aunque a mí lo que me gustaría es tomar decisiones que afecten a mi casa, a mi barrio, eventualmente a mi ciudad tiene que estar conectada con otras 20 o 30 ciudades parecidas. Esas 20 o 30 ciudades tienen que estar conectadas a su vez con las de otros países, y eso tiene que ver y va a afectar
a medidas que tengan que ver con el mercado de emisiones, con las políticas, grandes políticas de cambio climático y, como lo estamos viendo, en las medidas que estemos tomando para evitar el contagio en el caso de una pandemia. Hemos iniciado problemas ambientales de escala global y tenemos que mejorar la gobernanza global. Y no vamos bien. Nuestros políticos no fueron elegidos para esa gobernanza global y muchos de los políticos ni siquiera fueron elegidos por ser valientes. Algunos lo serán y algunos tendrán capacidad para la gobernanza global, pero no debemos esperar que tengan algo para lo que no fueron elegidos. Entonces tenemos que, desde la propia sociedad, transmitir esa valentía de decir, de acuerdo, sabemos que estamos ante problemas grandes y tenemos que ponernos mucho más de acuerdo. Aunque haya un país que me cae mal, aunque haya una opción política con la que no trago, aunque haya unas decisiones que me repercuten negativamente en mi actividad económica, tenemos que mirar más allá de nuestro ombligo y ponernos de acuerdo porque los problemas tienen esa escala global. Lo bueno de todo esto, ahí yo me gustaría sacar un par de cosas positivas, porque enseguida se puede uno poner apocalíptico con estos problemas globales, pero hay mensajes para la esperanza y hay buenas ideas y hay indicadores de que se pueden hacer cosas. Se ha demostrado, por ejemplo, en este juego de lo global y lo local, que precisamente acciones locales, como la que puede estar tomando Logroño, mejorando su medio ambiente, su biodiversidad, permiten, como ya he mencionado, atenuar los eventos climáticos. ¿Qué quiere decir? Que algo muy local, aquí veis en esta figura que se sacó de un artículo hace ya 4 o 5 años de Sheffer y colaboradores, se puede gestionar para la resiliencia, para la capacidad de amortiguar, de atenuar los impactos de algo muy global. ¿Verdad que el cambio global, el cambio climático, es algo difícil de frenar rápidamente? Pero, sin embargo, la actuación local, cuando uno disminuye lo que ponen en el eje horizontal, el factor de estrés local, cuando uno lo disminuye, la capacidad que tiene el sistema pasa de ser el cuadrado más tumbado al cuadrado vertical. La capacidad que uno de repente tiene, el margen operativo de seguridad que uno tiene, sube muchísimo más hasta que el ecosistema o la funcionalidad colapsa. ¿Qué quiere decir? Que eso permite reconciliar la gestión local con problemas globales. Mientras avanzamos en la gobernanza global, que es difícil y que va lenta, tenemos mucho margen para trabajar en lo local, sabiendo que eso nos permite ser resilientes, resistentes, tolerantes a eventos climáticos extremos y seguramente se aplicará también a eventos de contagio de pandemias y a otros riesgos que tienen una escala global. Estamos hablando de la concentración humana en ciudades, pero aquí en La Rioja hay comarcas que tienen el problema contrario, aunque no es algo que sea concretamente de Logroño, pero sí que, claro, estamos en una comarca, en una comunidad como La Rioja y hay una serie de sitios donde sufren esta despoblación rural, ¿no? Hay quienes piensan o pensamos que esto puede ser un factor positivo para la restauración o resilvestración de ciertos ecosistemas al reducirse los impactos humanos. ¿Qué opinas al respecto? A mí, vamos, estoy muy de acuerdo y me parece una oportunidad fantástica. A su vez, también quiero insistir en que es una oportunidad que requiere cierta valentía, porque llevamos décadas que la visión de progreso la tenemos casi metida en el ADN, que es vivir en una ciudad, ¿no? Queremos para nuestros hijos que puedan estudiar en centros con mucha disponibilidad audiovisual, queremos nosotros mismos tener un acceso a la cultura y a una serie de cosas que están muy ligadas a la vida en las ciudades, ¿no? Sin embargo, tenemos cada vez más constatación de que los seres humanos estamos muy felices en el campo, que en el campo se vive muy bien, y esto no es una frase, digamos, de las guías Michelin o de una recomendación de viajes, sino realmente la gente en el campo tiene unos indicadores de salud muy altos y permiten el teletrabajo, por ejemplo, que ahora estamos desarrollando, o esta misma conferencia, que es un ejemplo de cómo personas en Madrid y Logroño estamos trabajando juntos o colaborando o hablando a distancia, como si estuviéramos en una misma sala. Pues el teletrabajo, por ejemplo, es una gran herramienta que en este mundo globalizado permitiría ir reconquistando con cariño, con sensatez, esos espacios abandonados. Paradójicamente, el abandono del campo
conlleva una pérdida de ciertas funciones. Uno ve que cuando abandona zonas de cultivo, pues hay una recolonización por la vegetación, la fauna, etcétera, rewilderness que estabas mencionando, reasilvestramiento que se da en muchas zonas templadas del planeta. Esto ocurre de forma natural, querámoslo o no, pero en ocasiones toma unas rutas, unos senderos que no son los más adecuados. Por ejemplo, en nuestras latitudes tenemos un gran riesgo de incendio. Los incendios en escenarios, además de cambio climático, son una amenaza creciente. Cuando se abandona el campo en grandes extensiones, año tras año, se va acumulando una gran cantidad de combustible que al final puede acabar dando pues, situaciones de incendios muy difíciles de controlar, muy catastróficos y con una frecuencia y una intensidad que ni incluso la propia vegetación nativa tiene fácil recomponerse. ¿Qué quiere decir? Que una presencia razonable, sostenida, sostenible de población humana en el medio rural permite mantener una funcionalidad de espacios protegidos, permite mantener unos usos del territorio tradicionales en muchos casos y permite ese diálogo más fluido entre los que todavía sigan viviendo en las ciudades y esos que viven en el campo, ¿no? Y hay que trabajar en ese sentido. Hay que ser un poco valientes porque para muchos puede suponer una vuelta al pasado y a veces el pasado tiene una carga negativa, histórica, por las razones que sean, pero tenemos también que ver que en el pasado había cosas positivas, que nuestros abuelos eran muy felices haciendo algunas cosas que ya quisiéramos nosotros poder hacer. Entonces, el pasado no es ni el paquete entero del pasado no es ni bueno ni malo. Tiene cosas mejores y cosas peores. Cojamos algunas cosas buenas del pasado, no tengamos que reinventarlo todo. Hay cosas ya del pasado que funcionaban y pongámoslas en marcha en esta nueva matriz de un territorio más integrado entre el medio rural y el medio urbano. Como decía antes, hablando de este concepto de infraestructura verde, que es, si queréis, una forma un poco técnica de hablar, pero que en el fondo la manera más llana es reconectar la matriz de un territorio que puede contener espacios naturales, espacios protegidos, medio rural, con infraestructuras más duras, más fuertes, como puede ser una ciudad o como pueden ser las infraestructuras que he mencionado antes. Esto requiere un cambio de actitud. Cuando antes hablábamos de las resistencias que me he podido encontrar en la administración, no tanto es que los políticos con capacidad un poco de gestión a gran nivel no se crean esto, sino que es realmente difícil para ellos implementarlo, porque suponen en ocasiones tomar medidas poco populares para algunos sectores de actividad o requieren ser un poco valientes. Y tenemos una generación, bueno, la hemos creado así, de políticos que están más preocupados por seguir siendo reelegidos que por hacer lo que mejor interese con el conocimiento de la ciencia. No estoy diciendo que tengan una iluminación o sean de determinada orientación y hayan tenido la verdad revelada, no. Como hemos visto con la pandemia, el asesoramiento científico sirve para poner a tiempo real la mejor información disponible y si tiene que ser un colectivo de ecólogos o de biólogos o de ciencias forestales sumados a economistas que digan cómo ir reorganizando esa matriz del territorio y si por el camino hay algunas actividades económicas que se pierden, pues veamos que no lo paguen esas personas, que sea una transición justa, que no paguen solamente algunas, pero habrá que apretarse algunos cinturones y habrá algunas cosas incómodas, indudablemente. Estamos hablando de que hay que hacer algunas transformaciones. Esta pregunta que te voy a hacer es inevitable que te la haga estando en la región en que estamos, ¿no? Y es sobre cómo afecta el cambio climático a la producción del vino y su relación con la biodiversidad. ¿Puede favorecer también la biodiversidad? En este caso, la diversidad genética, la resistencia de la vid ante el aumento de las temperaturas que conlleva el cambio climático. Efectivamente. Bueno, sí, desde luego en La Rioja el vino es una actividad económica, cultural, social, muy importante. Tenemos en el caso del vino una situación que pone las cosas más difíciles, que es las famosas denominaciones de origen. Porque las denominaciones de origen son como ponerle al gestor las cosas realmente como un desafío, porque si pudiéramos mover, ¿verdad?, la zona de La Rioja y producir las vides que se hacían hace a lo mejor 30 años un poquito más al norte, no pasaría nada.
pero tenemos las denominaciones de origen. Tenemos esas son las condiciones del juego. En el baloncesto no se toca la pelota con los pies. Bueno, pues las denominaciones de origen tienen una limitación geográfica. Bien, ¿qué ocurre con el cambio climático? Lo sabemos todos. El otro día mencionaba al bodeguero Manuel Torres en un escenario en el que hay personas que todavía niegan el cambio climático y como él decía, mirad, no me toquéis las narices porque el cambio climático está aquí, yo soy bodeguero y vamos, que os tendré que contar de cambio climático. Entonces el cambio climático está afectando muy directamente al sector del vino. La producción en algunos sitios va derivando a más contenido alcohólico. Esto seguro que los que sabéis bien de vino, no como yo, que soy un advenedizo en esto, ya sabéis que al recoger la uva pues después de un periodo más cálido y seco, tiene más azúcares y eso se traduce en una mayor graduación alcohólica. Por varias razones, el vino va cambiando algunas propiedades que luego hay que trabajar. El maestro bodeguero tiene que ir de alguna manera contrarrestando, ¿verdad? Pero hay también dificultades técnicas propias para la fisiología de la propia parra, de la propia vitis vinífera, ¿no? Que con esas condiciones climáticas en ocasiones tiene dificultad para producir bien la uva. Ahí es donde entra en juego la biodiversidad, porque la diversidad biológica, la biodiversidad tiene al menos 3 niveles. Uno piensa que la biodiversidad es solamente cuántas especies hay en un sitio. Bueno, la biodiversidad tiene 3 grandes niveles. El nivel más grande es grupos funcionales que llamamos, que podrían ser predadores, parásitos, plantas, animales, grandes grupos de formas de vida, ¿no? No es lo mismo que tengamos 7 especies, todas, digamos, herbívoras, que tengamos 3 y 3, ¿no? Eso, hay más biodiversidad. Bien, el nivel más conocido es el nivel intermedio de especie. Cuantas más especies, más biodiversidad, pero dentro de cada especie hay diversidad genética. La diversidad genética es la madre de la evolución. Estamos aquí por la diversidad genética dentro de una especie, por la variabilidad entre todos nosotros. Y estamos algunos aquí posiblemente gracias no nos ha afectado el coronavirus, porque no todo el mundo genéticamente es igual de vulnerable al coronavirus. Esa diversidad genética opera como una máquina de novedad evolutiva, pero además de entrada ya con el inventario de diversidad genética que una especie tiene, permite jugar con alternativas. Y en el caso del vino, ya se sabe que se pueden ir combinando variedades genéticas de la misma del mismo tipo de uva, tempranillo. Pues hay variedades genéticas más finas que permiten ir contrarrestando algunos de los efectos del cambio climático. La biodiversidad acude ahí también al rescate. Y por supuesto siempre se me olvida, pero es muy importante, a veces me lo hacen saber algunas personas del mundo más de la producción del vino, que hay mucho que se puede hacer en la propia producción, en la propia cultivo de la vid. Hay mucho trabajo local que permite cambiar el microclima y contrarrestar un poco lo análogo que decíamos antes de Logroño frente al mundo o de lo global frente a lo local, pues hay mucho que se puede hacer localmente en el cultivo del vino que genera un microclima que contrarresta parte del macroclima, ¿no? Volviendo al entorno urbano, en lo más duro del confinamiento se ha visto en muchas ciudades que se han acercado especies salvajes, ciervos, jabalíes, ante la ausencia de los humanos en las calles, ¿no? ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad de recuperación y adaptación de estas especies silvestres? ¿Podría pasar también con las especies depredadoras? Sí, en este entorno tan triste, tan preocupante y de tanta ansiedad, del que estamos empezando poco a poco a salir, que ha supuesto estar confinados, las noticias, las imágenes que dan la vuelta al mundo de muchas ciudades que se han visto sorprendidas por flora y sobre todo por fauna que venía como a visitarnos, ¿no? Estábamos dentro de nuestras casas y parecía que se asomaban esos jabalíes, esos ciervos, esos animales que venían a decirnos hola, era el mundo un poco al revés, ¿no? Nosotros al otro lado de la ventana y ellos libres por nuestras avenidas incluso. Bueno, esto nos habla en positivo de una capacidad de la naturaleza de regenerarse. Esto es indudable. Esto habla que cuando la presión humana baja, los ecosistemas tienen una rápida capacidad de respuesta. Esto es muy positivo. Se ha visto, por ejemplo, zonas erosionadas que eran muy visitadas por las personas, caminos muy trillados, que en cuanto han dejado de recibir tanta visita,
los niveles de erosión han disminuido, la cobertura vegetal ha permitido recomponer algunos caminos sin ninguna intervención humana y hemos visto procesos, recuperar procesos simplemente de limpieza, de drenaje de fondos marinos, de limpieza del agua. Son funciones biológicas que se recuperan cuando la naturaleza tiene un poco menos de presión humana. Para mí ese es el mensaje en positivo. También es verdad que no podemos pensar que por 3 o 4 o 8 meses de confinamiento vamos a volver atrás décadas de degradación ambiental, de fragmentación de los bosques, de erosión y demás, ¿no? Todo eso requerirá más tiempo, una acción más sostenida, pero indudablemente la bajada de emisiones va a empezar a ir teniendo, todavía no lo tiene, pero va a tener un efecto en las concentraciones de CO2 ambiental, atmosférico, e iremos viendo cómo este año ha supuesto un cierto alivio global para la salud de los ecosistemas. Pero es puntual. Si volvemos a las andadas, como estamos viendo en algunos países, por ejemplo, ya hay datos un poco tristes, la verdad, de China y los programas de presidente Trump en Estados Unidos de suavizar las limitaciones ambientales a las actividades económicas e industriales para favorecer la industria y la actividad económica, van precisamente en el mal sentido, ¿no? Van a retornarnos a la situación un poco que nos trajo aquí antes de la pandemia. Indudablemente estas imágenes de las especies también hay que tomarlas con un poco de cautela porque no son todas las especies, ni mucho menos, no son algunas de las especies quizá más valiosas o más sensibles de conservación o de valor ecológico, pero son una indicación de que los ecosistemas tienen una capacidad de respuesta y es ahí donde tenemos que generar un círculo virtuoso en el que ayudemos a la naturaleza, que nos ayude a nosotros y nosotros la volvamos a ayudar y paulatinamente recuperemos realmente una funcionalidad perdida. En esta situación que vivimos es inevitable sacar en la conversación el coronavirus, ya ha salido en varias ocasiones, y el otro día leí una entrevista que se te hacía la semana pasada afirmando que la vacuna contra el virus la teníamos y que nos la hemos cargado. Aunque yo no sé, me gustaría que lo explicases un poco para todos los que nos están oyendo y luego ya hay alguna pregunta por el chat que te trasladaré. Muy bien. Sí, esta idea de la vacuna, la verdad es que resultó un poco de la interacción fructífera con un par de periodistas con los cuales estábamos debatiendo, me estaban entrevistando un poco sobre la función protectora de la biodiversidad y desarrollé, pero gracias un poco a su estímulo, esta noción de la vacuna, que la mejor vacuna ante una pandemia es en realidad una naturaleza bien conservada, que esa es la mejor vacuna y nos la hemos cargado o nos la estamos cargando. ¿Por qué es la mejor vacuna? Bueno, porque en realidad nos protege ante cosas que ni sabemos que somos vulnerables. Ahí fuera hay muchos patógenos y solo conocemos algunos. No podemos pensar que las vacunas que nosotros producimos van a llegar a tiempo de evitar muertes, van a llegar inmediatamente. Vamos a tardar un año en producir una vacuna y esto ya se considera un récord, un auténtico récord. Haber tardado solamente un año, en condiciones normales se podría haber tardado una década o más y gracias al esfuerzo internacional, a la preocupación, a la colaboración efectiva, se va a acortar muchísimo ese tiempo. Pero esa vacuna cuando llegue ya habrá costado la vida de muchas personas y muchos, en fin, trastornos y problemas en la sociedad de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que esa es una vacuna que tiene un inconveniente, que es reactiva. Es una vacuna que reacciona ante algo, ante un patógeno que ya se convierte en un problema. Sin embargo, la vacuna de la naturaleza es una proactiva, es una vacuna que no es perfecta, también hay que decir, yo diría que es la mejor, pero no es perfecta. ¿Por qué? Porque no elimina el riesgo de pandemias a cero. No pensemos que por tener la biodiversidad bien conservada y los ecosistemas funcionales ya no va a haber pandemias. Ha habido pandemias, quizá no tantas pandemias o de este calibre, pero ha habido zoonosis e infecciones que se han pasado a la especie humana a lo largo de toda la historia de la especie humana y el que salten las infecciones es parte de nuestra historia. Los patógenos los compartimos. Entonces, no va a ser perfecta la protección que nos da la naturaleza, pero es una protección que se hace los 7 días a la semana, los 12 meses al año y que es inespecífica, que nos previene
ante enfermedades, patógenos que ni sabemos que pueden ser peligrosos para nuestra salud, que ni sabemos que están en algún determinado lugar, y eso es la mejor, por eso digo que es la mejor vacuna, ¿no? Además de que una naturaleza bien conservada nos da muchas otras funciones, pero pensemos que esta función de protección, que yo me he encargado estos meses un poco de revisar en la literatura científica, esta función de protección, que se sabían ejemplos para el virus del Nilo, para la enfermedad de Lyme, para algunos casos concretos, no la habíamos tenido demasiado en cuenta, ni la habíamos, desde luego, valorado. Nadie se le ocurrió pensar que la biodiversidad podía ahorrarnos infecciones directas en la especie humana, ¿no? Y esto es así, esto es directamente así. Pero bueno, ahí vemos el problema de estas funciones, a veces que no somos conscientes de ellas hasta que se dejan de cumplir, ¿no? La naturaleza bien conservada cumple muchas funciones y algunas de ellas no somos casi conscientes hasta que, por lo que sea, dejan de funcionar, dejan de cumplirse esas funciones. Gracias otra vez, Fernando. Nos preguntan por el chat qué papel juega la renaturalización de las ciudades, incremento de biodiversidad en el bienestar psíquico de las personas. Un gran papel. Realmente la casuística va increciendo, va aumentando en todos los ámbitos. En ciudades, en ciudades en desarrollo, pensemos en ciudades que apenas tienen infraestructura, pero que pueden reunir a 7, 8 millones de personas en África o en América. Casi el único espacio que esas personas en una ciudad subdesarrollada pueden tener es un espacio medianamente verde, medianamente natural y con algo de biodiversidad, en el cual el mantenimiento es muy eficaz. Esos espacios periurbanos, esos espacios urbanos con componentes de zonas verdes, cumplen una función clave para incluso la sanidad física, pero sobre todo psíquica de las personas en esas ciudades que quiero poner un poco a propósito como extremos. Pero ya en las ciudades más de nuestras latitudes se ha demostrado, se demuestra fehacientemente en la incidencia sobre la depresión. Las personas, igual que sabemos que el fotoperiodo tiene una tendencia a deprimirnos, los entornos áridos, artificiales, sin vegetación, tienden también a deprimirnos. Y la solución y la cura es bastante directa. Cuando las personas que tienen tendencia recurrente a la depresión y al decaimiento, pensemos que de la depresión luego surgen todo un síndrome de otras enfermedades y problemas, pues la cura es bastante sencilla y hay programas como decía, tanto en espacios protegidos como en ciudades, de forzar periódicamente el contacto de las personas con árboles, con espacios verdes, y eso genera, como vemos por ejemplo con los autistas y los delfines o algunos animales, ¿no? Que se establecen unas relaciones biológicas a veces difíciles de entender, incluso no bien cuantificadas por la ciencia, pero que funcionan. El resultado es que funcionan, y no estoy hablando del caso aislado de una persona que le encantaban los animales o las plantas. Es un fenómeno, digamos, social, que en varios programas se está incorporando explícitamente una vida más en contacto con la biodiversidad y con lo verde. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, has comentado que en la sociedad no hay un convencimiento sobre la necesidad de proteger la biodiversidad, pero ¿cómo llegar a esa sociedad para que tome conciencia de la urgencia y necesidad de actuar? Todo un desafío. Yo esa pregunta me la hago, digamos, todos los días, varias veces. Cada uno creo que tenemos una función. Yo ahí creo que nadie debe eludir su pequeño o gran papel. ¿Cómo concienciar a todo el mundo? Pues desde una conversación de pasillo. Yo he mantenido a veces conversaciones bastante interesantes y con bastante calado en el kiosco de prensa. Nunca sabes. Creo que debemos ser muy bidireccionales en la transferencia de información. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar siempre aprendiendo nuevas dimensiones de la biodiversidad y del medio ambiente para ser luego capaces de contarlas, explicarlas, pero también para nosotros mismos, para tener mayor convencimiento, para pensar que no es algo como externo. Si sobra dinero en las arcas de Logroño, pondremos unos árboles más. No, es al revés. Para poder tener dinero en las arcas de Logroño,
pondremos unos árboles más. Eso tenemos que ir alimentándonos día a día de ejemplos, de casos, leer entre líneas a veces una noticia que a veces hay que leerla como al revés, y tener esa actitud un poco crítica. ¿Por qué digo leer las cosas al revés? Porque a lo mejor la noticia en algunos sitios es la pura actividad económica. 10.000 árboles se plantaron y eso generó no sé cuántos puestos de trabajo y no sé qué. Claro, pero nosotros tenemos que ir leyendo, si somos capaces o queremos, ir leyendo la salud que generó en las personas, el bienestar, la conectividad que mencionó el Fernando Valladares una tarde, y tenemos que engancharnos todos y cada uno en entender las mil y unas sutilezas para convencernos más, para entenderlo mejor y actuar transmitiendo. Yo creo mucho en el poder de las personas individuales, porque a veces tenemos tendencia, sobre todo como decimos ante los problemas globales, a descartarnos de la problemática, y sin embargo estamos viendo cómo los jóvenes nos adelantan por la izquierda y por la derecha con el tema climático, y cómo ellos han dicho, mira, me da igual, yo ya no sé qué voy a cambiar, pero yo los viernes dejo de ir a clase y manifiesto mi preocupación. Creo que eso es un buen ejemplo, el de los jóvenes, que debemos todos encarnar. Creo que hay mucho que podemos hacer, y eso es un buen ejemplo. Cuando los políticos nos vean, los representantes nos vean convencidos, realmente preocupados y capaces de dejar un día de ir a trabajar o capaces de hacer un cierto esfuerzo por proteger la naturaleza o por expresar la preocupación con el cambio climático, cada vez eso irá teniendo más y más peso. La ley de transición climática, la ley de transición ecológica, la ley de cambio climático que está ahora en una nueva revisión, pues va muy bien intencionada, pero se queda corta. ¿Y por qué se queda corta? Tenemos que pensar que se queda corta por todos nosotros. Los políticos no son más que un reflejo de todos nosotros. ¿Por qué se queda corta? Porque la ley, por decirlo en pocas palabras, intenta reconciliarlo todo y al final no reconcilia casi nada. Quiere combinar el desarrollo económico con las energías verdes, con un clima mejor, con la conservación de la diversidad, y al final lo que te sale, que son las emisiones a las que te vas a intentar comprometer cada año, siguen siendo todavía demasiado altas. Tendríamos que lograr un compromiso mayor. Pero para que los políticos puedan poner eso en una ley, tienen que notar que los ciudadanos realmente estamos muy convencidos de que eso es importante, porque indudablemente no va a salir gratis. Reducir las emisiones va a costar que muchos sectores económicos, que nosotros mismos en nuestra movilidad diaria, hagamos cambios profundos. Entonces estamos hablando de cosas serias, y aunque yo pueda a veces hacer alguna broma, estamos hablando de cosas muy serias. Si queremos tomárnosla en serio, tenemos que ir convenciéndonos con información objetiva y siendo un poco críticas de cómo la biodiversidad y el medio ambiente juegan un papel clave en retornar a una sostenibilidad que hemos perdido. Tenemos otra pregunta. ¿Qué técnicas de comunicación considerarías efectivas para que la opinión pública incorpore más fácilmente las transformaciones en espacio público y movilidad frente al coche asumido como derecho? Esta es la pregunta. Sí, es muy interesante. Creo que hay bienvenidos todas las opciones. Yo desde octubre del año pasado, a título personal me pongo como ejemplo, burro delante, ande o no ande, no porque lo haga bien, sino porque me conozco mejor. Yo he hecho un esfuerzo por salirme de mi ámbito científico, donde yo podía estar más o menos tranquilo, y me he expuesto a las redes sociales, he intentado hacer un canal de YouTube, estoy aprendiendo de mis hijos cómo se hace algo en Instagram, porque pienso que como científico tengo cierta credibilidad, espero no perderla, y tengo una nueva vía de comunicación, pero por supuesto que respeto y aprendo de los medios de comunicación, que son profesionales de la comunicación. He aprendido cosas, como decía, ese titular de la vacuna en buena medida surgió de una interacción muy divertida y muy fértil con el sector periodístico, y yo aprendo de ellos. Ellos también aprenden de mí. ¿Por qué? Porque hay datos concretos que pueden avalar un titular que ellos no los conocen. Y en ese sentido creo que hay muchas vías de comunicación. A mí creo que tenemos que adoptar una estrategia de sumar comunicaciones. No pretender eclipsar. Indudablemente el telediario lo ve mucha gente y ahí tenemos que poner foco en que el telediario esté sobre unas bases científicas, sobre una información crítica, veraz. Tenemos que repudiar que los políticos se peleen de esa manera que estamos viendo, muy estéril, que no terminamos de saber ni qué saben ni qué opinan, sino que están más enfadados con el vecino. Tenemos que ser también muy capaces de comprender que no lo sabemos todo,
Me parece estupendo cuando aparece Fernando Simón con esa voz que tiene, ¿verdad?, toda carrasposa, y muchas veces nos dice, no lo sé, ¿no? Me encanta, me parece como científico, nosotros estamos muy acostumbrados a no saber, porque precisamente trabajamos en los límites de la ignorancia. Entonces creo que la sociedad tiene que aprender a convivir con esa ignorancia, con ese desconocimiento, que cuando convives con él es cuando realmente puedes empezar a enriquecerte. ¿Y cómo comunicar eso? Pues hay muchas formas y tantas como regiones, como idiomas, como culturas, como edades. Yo, como decía, estoy aprendiendo de mis hijos cómo hacer viral un vídeo. Me salió un vídeo viral de pura casualidad y nadie sabe ni cómo. ¿Cómo funciona eso? Hay magias que los jóvenes conocen mejor, tampoco lo conocen del todo, que hay expertos de marketing, pero, por ejemplo, un ingrediente que creo que no se ha usado suficiente en la comunicación es hacer a la gente partícipe. El darles a la gente un altavoz, el que la gente se sienta capaz de el mensaje que captan, ellos a su vez lo puedan remitir. Y entrar en dinámicas de diálogo, de que la información va y viene, que la información no es fija, que la constante de gravitación universal es constante, por lo que sabemos, pero casi todo lo demás es muy variable, van apareciendo piezas nuevas de información. Y eso requiere una actitud muy dinámica. Pero no decíais ayer que no repuntaba la pandemia, pero ya hoy repunta o no repunta. Bueno, bienvenidos a la estadística, bienvenidos a una ciencia probabilística donde las cosas no son blancas ni negras, y bienvenidos a esa incertidumbre que los científicos manejamos. Si tú comprendes qué significa que repunte realmente, lo podrás explicar. Y cuando lo expliques, tú verás si lo entiendes, porque no hay nada que el mejor test para saber si algo lo has entendido es si lo puedes explicar. Y el hacer partícipe a la gente en la comunicación, creo que todos tenemos un pequeño profesor o un pequeño padre o madre dentro de nosotros. A todos nos gusta poder explicar algo. Y si somos capaces de conectar las cosas que nosotros podamos saber en nuestro sector de actividad económica o profesional o personal, con cuestiones relacionadas con urgencias ambientales, globales, con decisiones políticas, estamos empezando a generar vehículos de información donde la propia gente que dice, no, yo no tengo nada que opinar a eso, yo no tengo nada que decir, que sí, te sorprenderías. En tu cabeza tienes mucha más información. Tienes que jugar un poco a ver cómo la cuentas. Y cuando la cuentes te sentirás útil y querrás saber más y entras en una dinámica muy virtuosa que los científicos, por desgracia, estamos completamente enganchados, que es aprender, aprender y aprender. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo y de ahí viene un poco esa campaña de escudo verde que se trata de implicar a la ciudadanía logroñesa a que comprenda, vea que esa biodiversidad es buena para nosotros, que recibimos muchas cosas de la naturaleza, que no solamente, como decimos muchas veces, que tenemos que cuidar nosotros al medio ambiente reciclando, reduciendo, etcétera, pero que además recibimos del medio ambiente porque él también nos cuida a nosotros, ¿no? Me gustaría, para terminar ya un poco, que nos mandases, aunque ya lo has dicho, has mandado un mensaje de optimismo, pues que nos acabases con ese optimismo de que podemos salir adelante y de que, por supuesto, que podemos llegar a un futuro mejor. Yo pues lo creo, trabajo mucho en ello. Con los estudiantes en la universidad trabajamos una parte de la asignatura de impactos de la actividad humana en razones para el optimismo. No es que tengamos, no voy a decir, no quiero engañar tampoco, que las razones para el optimismo igualan a las razones para el pesimismo, pero sí que hay razones para el optimismo. La especie humana se ha demostrado a lo largo de toda su historia muy capaz de adaptarse a situaciones muy tremendas, muy extremas. Eso ya de por sí es una razón muy potente de optimismo. Contamos en la actualidad con herramientas muy poderosas como la globalización, que lo mismo te trae una pandemia que te resuelve una vacuna en tiempo récord. Tenemos herramientas nuevas que con una buena colaboración y una buena actitud nos pueden sacar de muchos problemas. Lo que quizá tenemos es que dejar de meternos en problemas que nos quedan grandes. Pues muy bien, Fernando. Ha sido un placer tenerte, aunque sea virtualmente, en Logroño. Esperemos que cuando ya alcancemos esa nueva normalidad o realidad, podamos verte por aquí, por Logroño.
y disfrutaremos de tu presencia en vivo y en directo. Muy bien. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están viendo a través del YouTube del Ayuntamiento de Logroño. Y bueno, que seamos optimistas y que dentro de lo que nos toca como Ayuntamiento de Logroño, que ese escudo verde nos va a llevar al objetivo, que también es un objetivo del alcalde de Logroño, hasta en su programa electoral, de llegar a esa ciudad verde europea. Entonces, todo lo que hagamos para conseguir eso será bueno para el medio ambiente, eso sin ninguna duda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.